De Deuteronomio capítulo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ir de los versículos 1 al 9. El tema de la enseñanza de hoy es el amor a Dios y la ley. Y antes de leer quiero ponerles en contexto. El Señor está dando al pueblo de Israel la segunda ley. El libro se llama Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa deutero, segundo o segunda, y nomio o nomia, ley. El libro de la segunda ley. ¿Cómo así que el libro de la segunda ley? Es que la primera ley perdió vigencia. ¿Qué pasó? No. El libro de la segunda ley nos habla de los preceptos y mandamientos que le da el Señor Dios a Moisés para que se los exponga, para que se los declare a la nación de Israel luego de 40 años vagando en el desierto. El Señor a los 3 meses de salir de Egipto les da la ley en su primera expresión. La primera vez que el Señor revela la ley es allá 3 meses después de la salida de Egipto. Y el pueblo dura 40 años dándole vueltas al desierto. Y ya sabemos por qué. Cuando van a entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les vuelve a dar la ley. No es que haya una segunda ley, como lo podemos ver en el capítulo 5, es la misma ley de Dios, solamente que se la está dando por segunda vez. O sea, el Señor la está reafirmando. Capítulo 5 nos habla de los 10 mandamientos, de los versículos 1 al 21. ¿Y qué dice luego el Señor a Moisés en el capítulo 6:1? Estos son los mandamientos, preceptos y normas. Pongámonos todos de pie para recibir hoy el mensaje de la palabra. Este es el texto en el que nos vamos a meditar. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te cuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbalos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Gracias, Señor. Porque por tu gracia podemos ver que la ley de Dios es el decálogo que fue dado en el desierto, pero luego a puertas de la tierra prometida, pero luego reconfirmado por Cristo. Es la ley de Dios eterna, la ley de Dios vigente, la ley de Dios relacional. Gracias te damos porque hoy podemos ver el aspecto del amor a Dios y la ley. ¿Están en conflicto el amor y la ley? ¿O al contrario van unidos, van de la mano? Te damos gracias porque hoy nos dará luz acerca de la ley y de la vigencia de la ley moral en la iglesia, en el Nuevo Testamento. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien. Hermanos queridos, hay una controversia con el asunto de si la ley moral está vigente en nuestros días. Eso es lo que hemos venido hablando. Ya vimos cómo el Señor Jesús confirma la ley, como el apóstol Pablo confirma la vigencia de la ley en la iglesia. Pero muchas personas dicen, no, es que nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Lo cual es cierto. Pero el hecho de que vivamos en la gracia no implica que la ley no esté vigente.
La iglesia debe saber que la ley moral de Dios está vigente. Que la ley moral de Dios está vigente. Entonces algunas personas dicen, momento, pero es que ahora la ley del Señor Jesucristo dice que ahora la ley es el amor. Por allá en Romanos 10, el Señor dice que la ley ahora es, Romanos 13, dice que ahora la ley es el amor. Sí, la ley es el amor, pero eso no implica que los mandamientos ya no están vigentes. El amor a Dios y la ley van de la mano, y eso es lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesucristo Dios no solo nos ordena amar, sino que nos da los lineamientos para amar. Él nos da el cauce, Él nos da las normas de cómo debe ser amado. ¿Cierto? Pongo el ejemplo, cuando una pareja tiene una relación, se ponen ciertas normas, ¿no? Dicen, bueno, nos vamos a entrar en un noviazgo, pero debemos poner ciertas normas, ciertos límites. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo sí quiero que nos conozcamos, que nos enamoremos, pero resulta que yo soy alérgica a las flores, por favor no me dé flores. Y el otro dice, bueno, yo sí nos vamos a amar y me gustaría tener una relación contigo, pero resulta que a mí no me gusta el reggaetón. Entonces en nuestra relación debe estar ausente el reggaetón, ¿cierto? Se ponen unas normas. Dios es amor y Dios nos ordena amar, pero Él tiene unas normas expresadas en su palabra, mediante las cuales Él nos dice cómo le debemos amar. Para muchas personas, la expresión del amor es cualquier cosa. De hecho, existe, no sé aquí en Antioquia, pero en otras regiones del país hay un dicho popular que reza: porque te quiero, te apoyo. La expresión de mi amor es maltratarte. Es un momento. ¿Es eso lógico? ¿Es eso correcto? ¿Es esa una demostración de amor? Es porque yo amé a esa muchacha, la violé. ¿Saben que eso es bíblico, no? Eso está en la Biblia. Un hombre que se enamoró de su hermana, la amó y la violó. ¡Qué bonita manera de amar a su hermana! Y después la expresión autor. ¡Qué bonita manera de amar! No, es que esa es mi expresión de amor. No, esa no puede ser mi expresión de amor. Se sale de toda lógica. ¿Cómo amar a Dios? Efesios, capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo amar a Dios? Efesios, capítulo 5, versículo 10. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Quién lo tiene? Efesios 5, 10. Efesios 5, 10. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Y comprueben lo que le agrada al Señor. En otra versión dice, comprobando siempre lo que agrada al Señor. Esa es la forma como Él demanda ser amado. Yo no puedo amar a Dios como a mí me parece, como a mí me agrada. Dios ha dado un lineamiento. A mí me agrada que tú me ames de esta manera. Por eso debemos comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Correcto? Dios no solo nos ordena amar, Dios no solamente nos ordena amarlo, sino que nos da los lineamientos para amar su ley. La ley encausa, le da curso al amor. La ley y el amor no son contrarios. La ley y el amor no están opuestos entre sí. Y lo vamos a ver hoy en tres ordinales. El primero, el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Vamos a ir a Mateo rápidamente. Mateo 22, 34 al 40. Lo tomo yo. Juan capítulo 13, 34. José. Efesios 5, 25. Juan David Romero. Mateo 5, 44. Hermana Ángela.
El amor es un mandamiento. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Es una historia. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, uno de los fariseos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Miren, le tendió una trampa. La pregunta era una trampa, era tramposo. La pregunta es, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Queremos que tú nos digas el mandamiento, la importancia del mandamiento, ¿cuál es? ¿Tú qué sabes tanto? A ver, dinos, ¿cuál es el mandamiento? A ver si él había abrogado la ley o a ver qué había dicho. Y el Señor Jesús le dice, ama. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la esencia de la ley y de los profetas? El amor. El Señor sintetiza las dos tablas de la ley. ¿Recuerdan? La ley venía en dos tablas. 4 mandamientos que se relacionan o que tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y el creyente. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación entre Dios, entre los creyentes y los demás, y las demás personas. Entonces aquí el Señor sintetiza esa ley y dice, la ley es amar. Juan capítulo 13, versículo 34. José. ¿A quién le dijo Juan 13? Efesios 5:25, ¿quién lo tiene? Ese era el que yo tenía. Mateo 13:34. Bueno, no, Mateo 13, Juan 13:34. ¿Alguien lo dijo? No. 13:34. Efesios 5:25, ¿quién lo tiene? Ok, por acá dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un mandamiento del Señor. Mateo 5:44. Dice la palabra. Juan 13:34. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Nuevamente, fuerte, por favor, hermano. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Amar. ¿Es una opción? No. Juan 13:34. Ese mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Ya explicamos cuando vimos este texto en la predicación. El Señor Jesús aquí no está inventando un nuevo mandamiento, no saca un nuevo mandamiento, no abroga la ley antigua y la cambia todo por el mandamiento del amor. No. Aquí el Señor Jesús está sintetizando el mandamiento del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se compendia toda la ley y los profetas. El amor no anula el deber. El amor no anula la ley. Yo puedo amar mucho a mis hijos. Y hemos conocido padres que dicen, yo amo mucho a mi hijo. Pero resulta que se divorcian y se olvidan de la responsabilidad que tiene en la manutención de su hijo. Eso es una contradicción. Porque el amor debe conducirte a cumplir con la obligación. Cuando el Señor me dio a mis 2 hijos, miren, les voy a contar algo. La primera experiencia que tuve con Juan David, era mi primer hijo, él es mi primogénito. Y llego yo al hospital, Rudy ha estado pariendo, y llego yo y veo a esa migajita, a ese cuerpecito frágil allí, indefenso. Y yo, tan torpe, nunca había tenido un bebé así en mis manos, recién nacido, y más mi hijo. Y mi esposa me dice, no, picárgalo. Y yo, me asusté.
¿Por qué me asusté? Porque mi deber es proteger. Ese es mi deber. Y yo pensé por un momento que si yo lo llegaba a cargar y ese bebé se me caía, mi deber había caducado y mi amor no había sido demostrado. Me dio susto. Mi esposa me dio el susto, me dijo, no temas, cárgalo, tú eres muy grande, no se te va a caer. Y lo cogí y lo cargué, aprendí a cargar a mi bebé. Después, ¿quién me lo quitaba de mis brazos? ¿Sí? Y lo he cargado, bueno, lo cargué por ¿cuánto? ¿24? Lo cargué por 24 años. Porque lo amo, cumplí mi deber. El amar no exime del deber. Algunas personas piensan que el amar a Dios no exime del deber de cumplir la ley. No, están equivocados. El amor no anula el deber. Pero el deber es motivado por el amor. Nuestro amor por Cristo nos conduce a obedecerlo. Pero le obedecemos porque le amamos. La segunda razón por qué el amor y la ley van de la mano. Porque la Biblia enseña que el creyente verdadero ama la ley. La Biblia nos enseña que el creyente verdadero ama la ley. Si una persona, si uno que dice ser creyente, no ama la ley de Dios, se pone en duda su fe. Se pone en duda que es creyente. Lo vamos a ver en la palabra. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. Dice el Señor: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. En la ley del Señor se deleita. Y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperar. Cuando estudiamos también este salmo, porque ya lo estudiamos, vimos que la característica principal del justo es que ama la ley de Dios, y de ahí se desprenden las otras características: que no sigue el consejo de los malos, que no se detiene en la senda de pecadores, que no cultiva la amistad de los blasfemos. Cuando una persona ama la ley, no hace estas otras cosas. Salmo 119, 97. Salmo 119, versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dice el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? En ella me deleito todo el día, me deleito en ella. El creyente verdadero ama la ley de Dios. La ley es un regocijo. La ley no es un conjunto de normas. ¿Por qué el cristiano ama la ley? Porque para el creyente verdadero la ley no es un conjunto de normas que tú debes cumplir. Infortunadamente se ha enseñado a través de los tiempos que la ley es un conjunto de no hagas. No hagas, no entres, no subas, no puedes descansar el domingo, no puedes ver un partido, no puedes ver televisión, no puedes entrar, no puedes salir, no puedes subir, no puedes bajar, no puedes mirar a una mujer, no puedes, nada de eso. Es un conjunto de normas. Esto es falso. Esto es falso. La ley no es un conjunto de normas. La ley nos revela a Dios en sus atributos. La palabra de Dios dice que la ley es santa y el mandamiento es justo. Nos está hablando de atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo. ¿Por qué el creyente ama la ley? Porque en la ley ve impreso el carácter de Dios, ve impreso el carácter de Cristo, ve a la persona que ama. Entonces, si tú amas a una persona, por ejemplo, yo amo a mi esposa, ¿y qué veo en mi esposa? Veo su carácter. Una mujer humilde, una mujer entregada, una mujer servicial. Yo amo esa parte de ese carácter. Bueno, yo amo a Dios. ¿El creyente ama a Dios? Sí, claro, porque amarás al Señor con Dios sobre todas las cosas. ¿Qué ama de Dios el creyente? Lo que conoce de Dios, su carácter. ¿Y qué conoce de su carácter? Que Dios es santo.
que Dios es justo, que Dios es eterno, que Dios es salvador, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. La ley no es un conjunto de normas. La ley nos muestra el carácter, los atributos de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos 7, versículo 12. Vamos a ir una buena vuelta por la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice el Señor: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué significa esto? Que la ley muestra el carácter de Dios. Vamos a bajar un poquito ahí, al versículo 22, y el versículo más adelante. El apóstol Pablo dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que en lo íntimo de su ser, ¿qué hace? Se deleita en la ley de Dios. Un creyente verdadero se deleita en la ley de Dios. ¿Y por qué se deleita en la ley de Dios? Porque ella nos muestra los atributos de Dios. Porque ella nos muestra a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Míralo en la ley. Y lo vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo en la ley de Dios vemos la protección de Dios para nosotros. El amor de Dios es la protección. La ley fue dada para nuestro bien, como lo leemos en Deuteronomio 6:24. Deuteronomio capítulo 6, nuevamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Deuteronomio 6:24. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Así ha sido hasta hoy. Versículos 7 y mismo 6. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. A ver, es el 3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. El Señor nos ha dado mandamientos para nuestro bien. Ahora, ¿por qué el creyente debe amar la ley? Porque sus mandamientos nos benefician, porque la ley nos beneficia. ¿Por qué más los mandamientos del Señor deben producirnos regocijo y debemos amarlos? Porque son necesarios para ser transformados al carácter de Dios. 1 Corintios capítulo 7, 19. 1 Corintios 7, 19. Para nada cuenta estábamos estar circuncidados. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Aquí el Señor está hablando de que la transformación del creyente no está basada en las rigurosidades de las apariencias externas, como la circuncisión. La ley externa, sino que está basada en el amor, en la ley, perdón. La edificación del creyente, la transformación es un fruto del amor de Dios en nuestra vida. Dios nos transforma conforme al carácter de Cristo. Para nada vale la circuncisión. Lo que cuenta, lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Tercer lugar, ¿por qué la ley moral de Dios va de la mano con el amor? O el amor y la ley moral de Dios van de la mano. Porque la ley moral es lo que define en un sentido práctico lo que es el amor. Porque la ley moral nos define lo que es el amor. Nada nos puede definir lo que es el amor sino la ley moral. ¿Qué es el amor? La gente dice: ay, el amor es un sentimiento, es que estoy tan enamorado, yo siento
maripositas en eso. No, el amor no es sentido, hermanos. El amor no es sentido. El amor es una persona. O mejor dicho, el amor es Dios. El que dice, Dios es amor. Es Cristo. Cristo es amor. El amor no son sentimientos, el amor no son emociones. El amor es acción. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Estos versículos ya los habíamos leído en el sermón antepasado, perdón, en la enseñanza antepasada. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, ¿qué? Obedecerán el mandamiento. Allí el Señor nos está dando una opción. Si ustedes me quieren demostrar amor, bueno, pues mira a ver si cumplen los mandamientos. No, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Vamos a ir allí mismo a los versículos 21. Versículo 21. Allí en Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Y pongan atención a esto. Esto es importante. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El Señor Jesucristo está mostrando que las palabras de Él son las mismas palabras del Antiguo Testamento. Las palabras dadas por Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos del Antiguo Testamento. Y el Señor dice, si ustedes me aman, obedecen esos mandamientos que mi Padre me dio. Así como yo obedezco al Padre los mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. Dice el Señor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué define lo que es el amor? Los mandamientos de Dios. Vamos a ir allí más adelante. Juan 15, 12. Estábamos en el 10, pasamos al 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor da un lineamiento. El Señor determina qué es el amor. ¿Qué es el amor? Amar al prójimo como Cristo te ama. Este es el lineamiento del amor. Esa es lo que es el amor. Vamos a ir al versículo 14. Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos mantiene ligados a la amistad con Cristo? La obediencia al mandamiento. Y salta allí al 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La palabra, la ley nos define. El mandamiento nos define lo que es el amor que Dios demanda. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Juan, capítulo 1 al 3. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Segunda de Juan, segunda carta de Juan, capítulo único, versículo 6. En esto consiste el amor. ¿En qué?
En que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Oh, muy bien. Aquí nos habla del amor y de amar. Muy lindo el amor y que hay que cumplir la ley. Sí, pastor, pero ¿cuál ley? ¿Cuál ley? Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. No se metan en deudas. No vivan endeudados con sus hermanos, pero sí deben tener una deuda. Deben tener un deber, valga la redundancia. Ámense los unos a los otros. ¿Por qué deben amarse los unos a los otros? Hermanos, porque el que ama al prójimo cumple toda la ley. Apóstol Pablo, dinos cuál es el cumplimiento de esa ley. No cometerás, porque los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿A dónde está remitiendo el apóstol Pablo a los creyentes de Roma? A la ley moral de Dios, a la tabla de la ley. Cumple la ley y demostrarás tu amor a Dios y a tu prójimo. Si tú no cumples la ley: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas ídolos, no los adores, honra el nombre del Señor, guarda el día del Señor. Esos son los mandamientos para con el Señor. Ay, Señor, yo amo mucho, yo te amo mucho, Señor, pero yo el domingo no voy a la iglesia porque estoy tan cansado, ha sido tan duro el trabajo, yo no voy a la iglesia. Eso de guardar el día del Señor, eso es una cosa ya que se inventaron en la iglesia, que se inventó el pastor. No, es orden del Señor en la ley de Dios, el cuarto mandamiento: guardarás santo el día para el Señor. Es del Señor, no es tuyo. Ay, Señor, yo te amo mucho, pero no cumplo el día del Señor. ¿Qué te responde el Señor? Entonces no me amas, hijo. Porque el amor que yo quiero, lo quiero recibir de ti el día en que la iglesia se congrega. Ese es mi día. Yo quiero estar con mis hijos, que me amen. Amén. ¿Por qué no amén? Ay, Señor, yo te amo mucho, pero voy a mirar a este ídolo. No me amas, no es cierto, no me amas, no seas mentiroso. Te estás mintiendo a ti mismo. No, yo te amo, Señor, pero yo voy a la católica y voy a la evangélica y voy a donde los musulmanes. En algún lado estarás tú. No me amas porque no me conoces. No conoces mi santa ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios verdadero es el Dios revelado en la Biblia. El bien es definido por la ley. Dios demanda que se le ame por medio del bien. Dice, Romanos 12:2 dice: no se monten al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? En la santa ley moral. Si tú no conoces la ley moral y no quieres obedecer a la ley moral de Dios, no digas que amas a Dios, no digas que amas a tu prójimo. El amor no está bien. El Señor nos demuestra a través de su palabra que la ley y el amor van de la mano. Que no podemos decir que amamos sin ley, porque la ley es el cauce por donde va el amor. Amén. ¿A qué conclusión nos debe llevar esto? Amar es procurar que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto que yo amo, a una costa de mi sacrificio personal. La ley es el estándar que define el bien. El cumplimiento de la ley, como lo dice el Señor en Romanos 13, es el amor
En esto se cumple la ley en amor. La enseñanza bíblica nos provee de la tabla evaluativa del amor a Dios y al prójimo. ¿En dónde? En la ley. ¿Cómo saber si amo a Dios y a mi prójimo? Por la evaluación que yo tengo delante de la ley, no porque yo me emocione. Hay personas que dicen, ay, yo sentí una cosa tan rica, ay, yo sentí delicioso con el Señor, yo sentí, y eso olía a perfumes fragantes, y yo sentía como un vientecito. No. La palabra no define eso como amor. La palabra define como amor la ley, el cumplimiento de la ley. No dice, si tú me amas, siente, percibe olores, sabores. No. La palabra dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. ¿Para qué el Señor nos da esta palabra? Para evaluar lo genuina que es la fe. Y vuelvo, como cerré el sermón. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos en vuestra fe. Evalúa tu fe. El amor trae como consecuencia el cumplimiento de la ley. Si tú amas, definitivamente vas a cumplir la ley. Vas a amar el cumplir la ley. Oh, cuando amo yo tu ley, me deleito en tus mandamientos. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si tú no cumples la ley, tu fe es falsa, tu fe es muerta. Siempre el Señor nos llevará a cumplir la ley, porque la ley marca nuestro amor a Dios. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana que hemos podido estar en tu presencia y disfrutar de tu palabra y aprender tus preceptos de la ley. Gracias te damos porque hemos sido edificados como iglesia. Gracias te damos porque cada día nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Bendice hoy a tu iglesia, Señor, que ha sido saturada de la palabra en el canto congregacional, en las oraciones, en la lectura pública de la palabra, en la predicación de la palabra, en la ceremonia de la Santa Cena. Y Señor, que lo que hemos aprendido hoy de tu palabra quede grabado en nuestros corazones y que tú lo hagas germinar y que produzca vida y que nosotros pongamos por obra todo lo que hemos aprendido. A ti la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia del Señor.